Seguro que has oído hablar muchas veces del famoso test de Turing, pero ¿has leído alguna vez el artículo? En el capítulo de hoy de la tertulia, desgranamos todos los detalles de este revolucionario artículo, el test de Turing. La tertulia de la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidas, bienvenidos a la tertulia de la inteligencia artificial. Hoy está conmigo Íñigo Alcoz, bienvenido. Muchas gracias, Guille. Tengo muchas ganas de este programa. También está con nosotros Carlos Larriu. Gracias, Guille. Qué ganas. Hacía tiempo que no estaba por aquí. Bienvenido, Carlos. Y también está Josu Gorostegui. Buenas tardes, Guillermo. Un placer estar aquí, como siempre. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Hoy tenemos un formato nuevo en el cual vamos a repasar artículos científicos antiguos y empezamos por un paper muy famoso de Turing, Íñigo. Si os gusta este formato, pues podéis dejarnos sugerencias en los comentarios y iremos haciendo pues de vez en cuando más revisión de este tipo de artículos, pues eso, antiguos, clásicos del campo de la inteligencia artificial. Muy bien, Guille. Sí, hoy traemos uno de los papers más icónicos de la computación y la inteligencia artificial. Quizá el más famoso de todos, el más ¿no? famoso, sí. Al menos a nivel público. Todo el mundo conoceréis el test de Turing, eso es. De hecho, el paper no se llama así. No se dio a sí mismo tantas ínfulas, el bueno de Alan. El paper se llama Computing Machinery and Intelligence, que lo podemos traducir como computación automática e inteligencia. Es un paper que publicó Turing en 1950 en la revista Mind, que es una revista filosófica. Lo publicó en 1950, lo cual yo creo que podemos considerar como la segunda etapa de Alan Turing. Había hecho en los años 30 una gran labor en el área de las matemáticas, también con la máquina de Turing, que aparecerá también colateralmente en este artículo. No olvidemos que entre esa época de 1930 y la que estamos en este paper, en 1950, pues ocurrió nada más y nada menos la Segunda Guerra Mundial en su medio, y eso pues a Alan Turing le marcó y mucho, siendo él una de las personas que más activamente pues trabajó también en descifrar la máquina de Enigma. Y bueno, en ese contexto, pues aquí viene Alan con un tema que es vigente a día de hoy, en el cual empieza directamente Turing preguntándose si las máquinas pueden pensar. Entonces, aquí yo creo que es uno de los puntos más polémicos que quizás tiene el artículo, en el cual directamente plantea que responder a esa pregunta pues no es baladí, porque implica definir muy bien qué entendemos por máquina y qué entendemos por pensar, y directamente propone una alternativa de cómo responder a esta pregunta, que ahora iremos ahondando, pero yo ya desde aquí os quería plantear un poco cómo veis ese punto de empezar planteando una pregunta y acto seguido casi descartarla inmediatamente y pasar a una alternativa de planteamiento que puede ser interesante, pero bueno, desde luego ha descartado como muy rápidamente el responderla, ¿no? Sí, yo coincido contigo, Íñigo, me ha apuntado un poco lo mismo. Ese inicio me parece bastante raro, porque definir una máquina diría que es más o menos fácil. El pensar, pues ahí sí que es más complejo, pero podrías cambiar ese pensar por inteligencia, que ahí hay distintas definiciones de inteligencia, pero sí que se puede articular una definición, pues por ejemplo la que hizo Cholet 79 años más tarde, podría servir. Vale, luego yo profundizaré también un poquito más en pues lo que creo que pretendía Turing. No olvidemos que había conseguido a través de su conceptualización de la máquina de Turing abordar de una forma muy objetiva que implicaba que algo fuera computable, y posiblemente lo que intentaba con este artículo era conseguir algo así con la inteligencia, ¿no? Como decir, definir esto va a ser caer en el terreno de la subjetividad, entonces voy a intentar definirlo como muy objetivamente. Ahora luego veremos si lo consiguió o no. Entonces, esa aproximación alternativa que plantea en el artículo es lo que hoy en día conocemos como test de Turing,
sobre todo en la lengua española también, ¿no? En inglés y tal como viene en el artículo, pues se conoce más como el juego de imitación o el imitation game, que de hecho pues la película que habla de la vida de Turing, esta famosa ¿cómo se llama el actor este? Con Benedict Cumberbatch. Eso es. Pues se llama así, ¿no? La peli, que cuenta pues también sobre todo su periplo durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Entonces, bueno, esto está basado en un juego que era popular en la época, que era un juego de imitación en el cual pues un hombre se tenía que hacer pasar por una mujer dando respuestas que en teoría daría una mujer y que no le pillaran. Bueno, hoy en día, en pleno siglo XXI, pues nos rechina un poco un juego de esta índole, pero pues bueno, estábamos en 1950 y la educación en cuestiones de género pues no es la que había hoy en día, y es lo que toma de inspiración Turing para hacer este test, en el cual pues pretende cambiar ese juego porque una máquina intente dar respuestas o tener una conversación como si fuera un humano. Tendría que haber un jurado que decidiera si con quien está conversando es un hombre o una máquina. Habría tenido también una conversación con una persona física, con una persona física real, y si no sabe discernir uno del otro, pues es que la máquina ha tenido un nivel de conversación similar al de la persona, y por tanto se asume que eso ya es indicación de que esa máquina sería inteligente. Bueno, que puede pensar, ¿no? Que es la respuesta que quiere contestar él. Y aquí, pues bueno, Turing ve en esta aproximación la ventaja de separar las capacidades mentales, que es una de las cosas que cita en el paper, ¿no? Que separas un poco de las capacidades mentales de un ser humano de sus capacidades físicas, ¿no? Porque claro, si tú haces una interacción directa o tienes un robot muy humanoide, o no vas a confundir a un jurado, ¿no? Pero si ya lo que tienes es una conversación que tú no estás viendo directamente al interlocutor, sino que podrían ser preguntas y respuestas en asíncrono, digamos que la capacidad física o la antropomorfización del ser humano pues queda un poco de lado. Sí. Adicionalmente, yo creo que también en este paradigma del test, o sea, intenta centrarse más en criterios conductuales y funcionales, más que en cosas como conciencia y estados internos que no se pueden observar, para poder ir a una definición más concreta, ¿no? Yo creo que va un poco por esos derroteros todo este test. Sí, luego de hecho la parte más extensa que luego vemos del artículo es, una vez define el test, se centra en objeciones que cree que se pueden poner al test, y empiezan a aflorar estas que, bueno, ya veremos que algunas van a dar para largo. Antes de eso, una cuestión que me ha parecido muy interesante del artículo leyéndolo, es que recapitula bastante de la concepción que había hecho de la máquina de Turing, porque aborda en el paper la cuestión de qué máquinas van a estar sujetas a este test, ¿no? Entonces, define lo que son las computadoras digitales, que es lo que también podríamos conocer hoy en día pues como máquina de Turing, en la cual sería lo podemos pensar como una máquina física en la cual pues tendrías un cabezal que se mueve a lo largo de una tira. Esa tira podría ser tan extensa como se quiera, que esa tira podría ser la memoria de la máquina, y ese cabezal puede hacer 5 acciones, ¿no? Moverse una unidad a la derecha, moverse una unidad a la izquierda, escribir un 1, escribir un 0, o pararse del todo, lo que se conoce en inglés como el halt, y ahí ya pues terminaría el programa. Entonces, esto lo puedes interpretar como una máquina física, de hecho lo es, entonces es realizable y consta de cabezal, memoria y control, pero lo que es súper interesante es que esto también lo puedes interpretar como una máquina de estados discretos, es totalmente análogo. Entonces tú puedes pensar que esto es una máquina que está en un número n de estados posibles, para un estado concreto y una entrada a la máquina, pues un 1 o 0, se establece qué acción debe hacer la máquina, pues o escribir un 1 o un 0, o cambiar de estado, permanecer en el estado en el que está, o lo que hemos dicho, pararse del todo. Entonces, como ambas concepciones son totalmente equivalentes, tenemos una forma de pensar la máquina de Turing como una concepción física y una concepción matemática. Entonces, a mí me parece esto una idea muy muy poderosa, porque mentalmente te permite referirse a esa misma realidad, que sería la máquina de Turing, desde ambos prismas, según le interesa. Entonces, ¿cuándo le interesa el prisma físico?
Pues aquí hay una cosa que también me parece muy chula de este paper, que dice, vale, yo, como lo he definido de esta manera, esta máquina puede ser construida, o sea, no es una quimera que me he inventado yo, ¿no? Pero lo que dice Turing, y lo enfatiza en este paper, es que no hay nada especial en su realidad física, es decir, no depende de la electricidad, no depende de cómo él la ha definido en esa realidad física. Y de hecho, cita a una persona muy relevante en la historia de las matemáticas, ¿no? Que es Charles Babbage, o Babbage, no sé muy bien cómo se pronuncia, y habla de lo que en inglés es multiple realizability, que sería como la realizabilidad múltiple, en castellano suena un poco peor, que viene a enfatizar esa idea, ¿no? De que pues esta máquina está definida de esta manera, pero lo puedes hacer con electrónica, como estamos acostumbrados pues hoy en día que funcionan nuestros computadores. Pensad que este artículo es de 1950, o sea, esto es la concepción de la máquina anterior a que realmente existieran transistores y computadores como tal. Sí. Pero podría haber sido un invento hidráulico, mecánico, de múltiple realizabilidad. Incluso, yo no he visto la serie, pero creo que en la serie de los 3 cuerpos hay un ordenador que está hecho con personas. Están personas con distintas banderas y hacen la computación, eso, pues levantando y bajando banderas. Aquí, si me permitís, esto no viene directamente en el artículo, pero como cita este Charles Babbage, pues he querido traer un poco unas pinceladas de por qué lo cita, ¿no? Entonces, Charles Babbage vivió entre 1791 y 1871. Fue profesor lucasiano de la Cátedra de Matemáticas de Cambridge. Bueno, no hay mucha gente que lo haya sido. Antes del bueno de Charles, pues fue un tal Isaac Newton, y mucho tiempo después otro tal Stephen Hawking. O sea, gente ahí que ha hecho sus cositas. Cualquiera de nosotros podríamos estar ahí. ¿Y por qué cita Turing a Charles Babbage? Porque en el siglo XIX Charles Babbage intentó construir una máquina analítica basada en engranajes, ¿no? Entonces era lo que dices, Guille, pues como si lo haces con personas, ¿no? Entonces era una máquina diferencial que usaba lógica básica para operaciones matemáticas. Entonces, en teoría, cualquier secuencia de operaciones aritméticas también te permitiría pues repetir cualquier secuencia, lo que hoy en día pues conocemos como iteración. No lo llegó a conseguir del todo, o sea, hizo sus pinitos. Lo que también sí que es relevante es que, bueno, Babbage fue tutor de otra de las ilustres de las matemáticas, Ada Lovelace, también, pues bueno, en pleno siglo XIX, que fue, pues bueno, fue tutor de Ada, y bueno, a todos os sonará Ada Lovelace, una de las matemáticas pues, más importantes de la historia. Era la hija, la única hija, además legítima, del poeta Lord Byron, y bueno, una matemática brillante que de hecho sentó muchos de los precedentes de lo que hoy en día han sido los fundamentos matemáticos de la computación. ¿Y qué da nombre al lenguaje de programación? Nada. Entonces, digamos que esa dimensión física de que, por un lado, esto es realizable, pero no hay nada importante en la física, o sea, no hay una magia en el cabezal, ni hay una magia en la electricidad, ni en la electrónica, ni en nada, pues es muy interesante. Y luego decíamos que es totalmente análogo a que esto está conceptualizado matemáticamente. Entonces, tú lo puedes pensar pues como un artefacto matemático y puedes probar teoremas matemáticos pues como se realiza en las matemáticas, ¿no? Pues asentados en axiomas, y puedes ir probando enunciados matemáticos. Entonces, esto es muy interesante porque le permite llevar en el paper de forma implícita algunas de las cuestiones que el propio Turing había avanzado cuando definió las máquinas de Turing. Entonces, él al hecho de hablar de que las máquinas que van a pasar este test de Turing, bueno, este test del juego de imitación, van a ser esas máquinas discretas con estados finitos, lo que te viene a decir es, estoy hablando de lo que yo definí como máquina de Turing. Entonces, nada, aquí también, aunque no venga directamente en el artículo, he rescatado algunas pinceladas de lo que se entiende por una máquina de Turing, que yo creo que nos viene bien para luego abordar cuestiones que vienen en el propio test, ¿no? Entonces, por repasar, ¿qué es una máquina de Turing? Pues sería esa tabla de estados partiendo de un estado inicial. Entonces puedes pensar que
existen múltiples máquinas de Turing diferentes en función cómo sean esos estados discretos que tengan y cómo se vaya a comportar pues con los unos y ceros que va a ir tratando. Entonces tú puedes pensar una máquina de Turing como una máquina que te permite computar una función de la aritmética, ¿vale? Entonces tú puedes pensar en una máquina de Turing análogo a pensar en un procedimiento algorítmico o mecánico para una función matemática concreta, ¿vale? También entre esos teoremas que decimos que se pueden probar, pues un teorema matemático que existe es que cualquier función que es computable por una, es decir, por alguna de las máquinas de Turing. Entonces, si hay una función que tú la puedas computar, es decir, que está sujeta a seguir un método aritmético mecánico con el que te lleva un resultado, va a ser resuelto por una de estas máquinas de Turing, pues que tendrás que pensar cuál es, pero pues pueden existir, ¿vale? Existen infinitas máquinas de Turing, pero una cuestión aquí importante es que las máquinas de Turing son enumerables, es decir, hay infinitas, pero las puedes ir correspondiendo uno a uno con lo que serían, por ejemplo, los números naturales. En cambio, se sabe que las funciones que relacionan términos aritméticos entre sí no lo son. Esto pues bueno, tiene que ver con pues, teoremas de Cantor y que hay diferente cardinalidad de los infinitos, pero digamos que no habrá todas las cuestiones aritméticas, no van a ser computables por alguna máquina de Turing porque simplemente están en diferente cardinalidad del infinito. Y esto es relevante por algunas de las objeciones que luego pone Turing sobre si el test va a servir o si esta cuestión pues es relevante o no. Luego otra cuestión también relevante con esa de las objeciones de matemáticas es que otra cosa que probó Turing anteriormente a este paper es que no existe una máquina de Turing que resuelva si cualquier otra máquina de Turing se parará o no, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que el problema de la parada es indecidible, lo que es análogo a indicar que no existe un algoritmo general capaz de decidir si cualquier cuestión matemática que se plantee tendrá solución o no. Entonces, bueno, de nuevo, habrá cuestiones matemáticas que no son computables, no todas las cuestiones matemáticas van a ser de ese carácter algorítmico, de que puedes seguir una secuencia mecánica y llegar a un resultado, ¿vale? Y luego nada, por terminar este repaso a las máquinas de Turing, hay otro concepto también muy importante que es la máquina universal de Turing, que eso es la conceptualización actual que tiene nuestro ordenador, que es una máquina de Turing capaz de emular a cualquier otra máquina de Turing. Entonces eso pues, es posible, es lo que se conoce como máquina universal de Turing y es análogo a pensar en una máquina programable, es decir, pues lo que conocemos como un ordenador. O sea, nuestros ordenadores, nuestros móviles son máquinas universales de Turing. Luego hay pues otros muchos casos curiosos, por ejemplo, si conocéis el juego de la vida de Conway, pues bueno, yo creo que alguna vez en la tertulia lo hemos recomendado, sino que nuestros oyentes que lo busquen, una cosa muy chuli. Pues eso, por ejemplo, puedes acabar demostrando que es equivalente a tener una máquina universal de Turing. Entonces es una máquina programable el juego de la vida, ¿vale? Entonces, nada, llegados a este punto, que es como la parte inicial del paper, ¿no? Cuando se plantea qué máquinas son relevantes para responder a esta pregunta del test, para mí, y esto ya os adelanto una de las opiniones personales que tengo, me parece una de las cosas más relevantes del paper, quizá está más escondida, pero a mí esta equivalencia que la vuelve a poner entre una máquina física y una máquina de estados discreto matemática, pues me parece incluso más relevante que lo que acaba siendo el juego de imitación en sí, ¿vale? Entonces, bueno, ahora ya sí, retomando con este background lo que es el test de Turing, pues lo que está proponiendo Turing es sustituir la pregunta de ¿pueden las máquinas pensar? Por ¿resolvería bien el juego de imitación la computadora digital? O lo que es lo mismo, ¿resolvería bien el juego de imitación una tabla de estados discreta? Entonces, bueno, aquí es lo que os decía antes. Yo creo que aquí lo que buscaba Turing era reemplazar un concepto un tanto vago, que era el de la inteligencia, por algo concreto, que sería este test de Turing. Dado que él había conseguido reemplazar el concepto vago de computabilidad por el concepto concreto que hemos visto de máquina de Turing, pues bueno, yo creo que tenía un poco esa aspiración. Sí, y aquí justo tras hacer estas definiciones y estas puntualizaciones, hace una predicción, que como hicimos no hace mucho un capítulo de las predicciones fallidas de la IA, esta me ha parecido muy interesante, entonces la voy a leer textualmente, ¿vale? Entonces él dice:
Creo que dentro de unos 50 años será posible programar ordenadores con una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 10 elevado a 9, que sería 1 billón americano, para que jueguen tan bien al juego de imitación que un interrogador promedio no tendrá más de un 70% de posibilidades de hacer la identificación correcta después de 5 minutos de interrogatorio, ¿vale? Entonces, en retrospectiva, pues hoy en día tenemos modelos de lenguaje con un número de parámetros en ese rango. Pues por ejemplo, 7 billones de parámetros. A día de hoy se considera un modelo pequeñito, entre comillas, ¿vale? Y yo diría que un modelo de este tamaño podría pasar el test de Turing en estas condiciones de 5 minutos de conversación, lo cual es poco, y con ese 70% de posibilidad de adivinar, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parece bastante sorprendente esta predicción que ha hecho. Igual es potra, no lo sé, puede ser un poco de potra, o pues igual es eso que suele decir de que vamos a hombros de gigantes, porque pues eso, haber acertado con un intervalo de tiempo tan largo, o sea, de aquí a 50 años lo que va a pasar a mí, no se me ocurre ninguna predicción que pueda tener una mínima posibilidad de acertar. Eso porque no eres Elon Musk, que si no aciertas todo. Vale, y entonces, bueno, en este artículo, yo leyéndolo, o sea, porque yo creo que todos habíamos oído hablar del test de Turing, me sorprende que realmente lo que es una cosa que me ha sorprendido es que lo que es realmente la definición del test es algo que hace muy escuetamente. De hecho, el planteamiento, aquí hemos retomado un poco ese background de pues, lo que era la máquina de Turing, pues para contextualizarlo mejor, pero también es bastante ágil. El paper no es muy extenso y de hecho pues, la gran extensión que tiene es por el capítulo final, que son el de las objeciones. Si le quitas ese capítulo, el paper queda más reducido. Entonces, en el capítulo de las objeciones, que básicamente pues Alan Turing se plantea cuestiones que ya le puedes criticar al test, ¿no? O que se anticipa que le puedas criticar. Sí. Tiene unas cuantas. A mí me han resultado interesantes 2, en concreto las objeciones 3 y 4. El resto, no sé, me han parecido o menos interesantes o más anacrónicas, que en esa época igual tenían más sentido y hoy en día pues ya no apelan tanto. Entonces, bueno, si me permitís, yo voy a recalcar un poco estas dos, que es la objeción 3 y la 4. Entonces, la objeción 3 es la objeción matemática. Bueno, no lo he dicho además, las dos, que la primera es la objeción matemática y la otra es la objeción de la conciencia, que decía antes Yosu, son mis dos temas favoritos de todos los tiempos. O sea, y los infinitos. Es que los infinitos está en la parte 3, entonces pues sí, o sea, son los temas que me flipan, entonces pues bueno, voy a intentar no extenderlo mucho porque si no me pego 30 horas de solo este capítulo. Entonces bueno, en la objeción matemática, que sería la objeción número 3, ya hemos ido anticipando con esas definiciones algunos puntos que iban a salir. Entonces, Alan Turing sí que concede que las matemáticas no son completas ni consistentes. Cita los teoremas de incompletitud de Gödel, que hoy en día sigue siendo la referencia que auspicia esto. Él además los conocía muy bien. Los teoremas son de en torno al año 37, entonces, bueno, ya habían pasado unos años, se había sentado. Él mismo, además, junto a Alonzo Church, que creo que fue uno de los profesores que tuvo de referencia cuando él hizo su tesis, él mismo también por esa época había probado que las matemáticas no eran decidibles, un poco de forma indirecta cuando probó que el problema de la parada no tenía solución, en el sentido de que lo puedes hacer análogo a probar que no hay un algoritmo general que te diga si un problema matemático va a ser computable o no. Pero lo que viene a decir Turing es, vale, concediendo esas premisas que las matemáticas no son ni completas, ni consistentes, ni decidibles, dice que, pues bueno, que él cree que no va a tener importancia para resolver este problema de la inteligencia y ya está. Entonces, no dice por qué, pero pues dice que, bueno, que igual no son cuestiones, que aunque sean así, que igual no son relevantes. Entonces, bueno, aquí mi interpretación es que creo que puedo estar de acuerdo en que igual esta objeción matemática no es relevante para muchas de las tareas
cognitivas, digamos, que por ejemplo hoy en día con la inteligencia artificial se quieren resolver. Es lo que, cogiendo un término que Guille, si me permites, utilizas mucho, que es el de habilidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, pues puedes tener modelos de lenguaje hoy en día que hacen cosas asombrosas. De hecho, estoy de acuerdo con que te pasan el test de Turing en esas condiciones que decías, Guille. Sí. Y para eso, pues creo que estas cuestiones igual no son relevantes. Donde tengo más dudas es si para una inteligencia artificial general, y muy unido con lo que vamos a ver luego del problema de la conciencia, pues si va a ser relevante o no estas cuestiones matemáticas. Entonces, ¿por qué lo enlazo con la siguiente objeción? Precisamente, que es el de la conciencia. Porque no sé si para que de algún modo una máquina no solo haga tareas cognitivas en forma de habilidad, sino que tenga una inteligencia con voluntad, con conciencia, hay algunas de estas cuestiones matemáticas que puedan tener su importancia. No lo sé. Yo creo que hoy en día sigue siendo un misterio. Entonces, yendo al problema 4, el problema de la conciencia, voy a intentar desligar primero lo que dice Turing de lo que son mis interpretaciones personales, ¿vale? Sí. Entonces, Turing comienza en esta sección con un argumento de 1949 que cita, no es suyo, sino de otro profesor, y voy a intentar citar textualmente, traduciendo al español. No será hasta que una máquina pueda escribir un soneto o componer un concierto como resultado de pensamientos y emociones sentidas, y no por la caída aleatoria de símbolos, cuando podamos aceptar que una máquina es igual a un cerebro. Es decir, no solo que lo escriba, sino que sepa que lo ha escrito. Ningún mecanismo podría sentir, y no simplemente señalar artificialmente, lo cual es un truco sencillo, placer por sus éxitos, pena cuando se funden sus válvulas, sentirse halagado por los elogios, estar abatido por sus errores, sentirse atraído sexualmente, enfadarse o deprimirse cuando no consigue lo que desea. Entonces, Turing coge este argumento y dice que invalidaría el test. Porque la única manera de saber si la máquina piensa, pues sería ser la propia máquina, ¿vale? Que eso es lo que se conoce como el problema del solipsismo, ¿vale? Si alguno de vosotros conoce uno de los papers más famosos que hay de la conciencia, que es el de Nagel de cómo ser un murciélago, pues años después Nagel ejemplificó muy bien un poco este sentir de lo que recoge aquí Turing, ¿vale? Entonces, aquí Turing hace una cosa que a mí me sorprende un poco. Dice que el solipsismo le parece la posición más lógica, pero que al mismo tiempo no resulta nada útil. Entonces, pues termina con la siguiente reflexión, ¿no? Y vuelvo a citar textualmente traduciendo: no quisiera dar la impresión de que pienso que no hay ningún misterio en torno a la conciencia. Existe, por ejemplo, una especie de paradoja relacionada con cualquier intento de localizarla. Pero no creo que estos misterios necesiten resolverse necesariamente antes de que podamos responder a la pregunta que nos ocupa en este artículo. Entonces, me parece que con la conciencia hace un poco lo mismo que antes con la objeción matemática. Lo respalda que está sin resolver y que pues tiene su misterio, pero un poco directamente descarta que vaya a tener el impacto, ¿vale? Entonces, por mi parte, respecto a esta objeción, hay con una parte que estoy totalmente de acuerdo. 75 años después de este artículo sigue siendo un misterio donde reside en la conciencia. Donde no estoy tan de acuerdo es si la inteligencia, la mente, no es una cuestión únicamente de lo que se computa, que sería lo que pretendía probar con este test, en el sentido de una tabla gigante de estados discretos, ¿no? Que podría ser la máquina de Turing que resolviera el test de Turing, sino que la cuestión no es solo lo que se computa, sino cómo se computa, ¿vale? Entonces aquí, bueno, me puedo explayar 20 horas, igual hacemos un capítulo un poco igual aparte por no reventar el propio artículo centrado en el test de Turing. Yo sí creo que la conciencia es necesaria para la inteligencia, y si queréis que polemicemos sobre esto, pues dejadnos en comentarios, igual podemos hacer algún artículo, o si ahora los tertulianos quieren entrar un poco al trapo, pues bueno, entramos un poco en tertulia sobre este asunto. Pero bueno, casi os dejo, compañeros, que retomemos si queréis el propio artículo del test, y si hay alguna cuestión a este respecto o del test del paper del test en general, pues que debatamos sobre ello. Sí, o sea, yo entiendo, Íñigo, que tú vas un poco por la rama, que bueno, no quiero que estemos aquí media hora, pero bueno, por entenderte un poco, que me parece súper interesante. Para ti no es lo mismo que haya algo que sea inteligente que haya algo
que simule que es inteligente, ¿no? Entonces entrarían ahí las máquinas por mucho que puedan pasar el test de Turing o algo así, pero ser inteligente para ti es otra cosa. Totalmente. Para mí, la inteligencia no es completa hasta que no tenga conciencia. Ese sería un poco el resumen. Sí. No sé, yo lo que has comentado un poco me ha recordado a la famosa escena de la película de Yo Robot, cuando le dice, ¿puedes escribir una sinfonía? ¿Y puedes tú? Sí. Yo creo que depende un poco de la definición de inteligencia. Yo casi siempre me voy a la de Cholet, que al final es cómo deficientemente podemos adquirir nuevas habilidades, y en esa definición yo creo que aspectos como la conciencia o como la agencia, el tener pues, unos objetivos que quieres cumplir, voluntad, creo que son ortogonales. Tú puedes tener un sistema que sea inteligente, al cual tú le das un objetivo, tú se lo pones, y si ese sistema es capaz de llegar a resolverlo, creo que puedes decir que el sistema es inteligente, aun cuando no tenga ni esa voluntad ni esa conciencia. Es lo que yo entiendo, pero tampoco tengo grandes argumentos para defender, es simplemente intuición. O sea, yo estoy de acuerdo con que si das esa definición de inteligencia, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es con lo que creo que vamos a llegar pronto y y estamos viendo, ¿no? Pues ahora con los modelos generativos, los modelos de lenguaje multimodales, bueno, todo lo que estamos viendo en esta eclosión está llegando ahí. Lo que pasa es que yo sí que meto en mi definición de inteligencia lo que has comentado de esa voluntad. O sea, yo creo que el decidir tú los objetivos que te marcas lo incluyo en mi definición de inteligencia general. Entonces, si lo excluyes, o sea, es una cuestión de definición. Si la excluyes, claro, estoy de acuerdo. Si la incluyes, pues es donde creo que no es suficiente. Aquí, ya digo, no me quiero meter mucho. Si acaso y gusta un poco esta temática, ya haremos un capítulo específico. Pero sí que voy a citar un artículo muy posterior a este de Turing, que yo creo que ejemplifica bastante esto, que es lo que se conoce como el argumento de Jackson de la habitación de Mary. No sé si os suena. Resumo muy brevemente. Mary sería una científica brillante que vive en una habitación en la cual ve todo en blanco y negro, o sea, no ve nada en color. Sí. Sin embargo, es una científica brillante y conoce todos los detalles sobre la óptica, sobre la fotónica, sobre el color. O sea, ella es consciente de que fuera hay un mundo en colores, conoce que el rojo es la longitud de onda determinada, sabe cómo se comporta la luz, sabe que las fresas son rojas, aunque ella no lo haya visto. Entonces, ella a priori tiene todo el conocimiento sobre lo que implica el color, solo que ella no lo ha visto. Entonces, en un momento dado, se le abre la habitación a Mary, sale al mundo exterior y por primera vez pues ve el arco iris y sus colores. Entonces, aquí la pregunta de Jackson es si ella, en su experiencia subjetiva de lo que es ver el rojo, habría aprendido algo nuevo o no. Entonces, si ha aprendido algo nuevo, es lo que se conocería como la qualia, ¿no? La experiencia subjetiva de lo que es ver el color rojo. Entonces, ¿dónde reside eso? Porque eso no reside ni en cómo se comporta la difracción de la luz, ni en las longitudes de onda que reflejas. Entonces, bueno, es un argumento hoy en día incluso pues polémico, o sea, no hay un consenso. A mucha gente le parece, incluido yo mismo, le parece que sí que aprendería algo nuevo, o sea, que hay algo extra en la conciencia de ver rojo que no lo puedes solo definir, y hay también gente muy reputada como Daniel Dennett que te dice que no, que en verdad no aprenderías nada nuevo y que este argumento no. Sí, en ese ejemplo, en el ejemplo de Jackson, atribuye que para pensar como un humano tienes que tener ciertas vivencias, es decir, cierta experiencia, y eso lo hace que forme parte de... O sea, excluye o añade para esas vivencias que, como función, para excluir la función imitativa de las máquinas, que sería lo que sería pues un ChatGPT, ¿no? Que tienen la capacidad de imitar, pero no tienen la capacidad de tener vivencias como un humano. Entonces, intenta un poco hacer esa separación, que no la hace Turing.
inicialmente, ¿no? Ujú. Es interesante. O sea, yo, o sea, me parece súper guay lo que hemos hablado. O sea, sí que veo que Turing tiene una posición más funcionalista de todo esto. Es decir, lo que a día de hoy podemos decir que pasa un test de Turing si creamos un escenario en el que para poder pasar el test tenemos ciertos estados mentales y una máquina pasa el test de Turing, más allá de las siguientes pruebas de conciencia que puedan existir, pues quedan fuera de ese test de inteligencia. Es decir, podríamos llegar a un posible resultado de que una máquina es inteligente sin saber que hay más allá. Sí. Eso entiendo yo lo que intenta transmitir el test de Turing. Y luego ya, pues, hay más reflexiones filosóficas de otros filósofos que sí que, pues, van más allá de la conciencia, la experiencia, vivencia interna, etcétera, que no tienen, igual es un poco lo que decía Guillermo, de que son ortogonales o incluso no, pero bueno, pueden llegar a ser o no diferentes para poder atribuir ese concepto de inteligencia. Pues bueno. Yo aquí ya me lo pones en bandeja, Josu, para ir un poco a lo que son mis conclusiones finales del artículo. Todo está preparado. Mira, Sí. Íñigo, si Sí, quieres, sí. antes de concluir, Vale. por dar algunas pinceladas. Bueno, a ver, cuando estaba leyendo el artículo vi algunas cosas un poco polémicas. O al menos yo nunca había escuchado algo en ese sentido sobre Turing. Era simplemente por citarlas, pues por dar toda la información del artículo, ¿no? Entonces, No te gusta ser polémico ni nada. bueno, a ver, yo siempre leo todo y le intento sacar punta y en cuanto veo algo que me suena raro, me lo apunto. Entonces, me he apuntado 2 citas que me han resultado llamativas. También es cierto que hay que entenderlo, como has dicho tú, Íñigo, antes, en esa óptica de los años pues 1950, con unas mentalidades distintas a las que tenemos a día de hoy, pero pues eso, me ha llamado la atención estas 2 citas que os voy a comentar, no solo ya porque las pudiera llegar a pensar Turing, sino porque las pusiera por escrito tan libremente, ¿vale? Entonces la primera, creo que es posible que estuviera en esa objeción que decías de la conciencia, porque viene a decir que pues una máquina no puede saborear un helado. La dificultad del mismo tipo de que surja la amabilidad entre el hombre y la máquina, como entre hombre blanco y hombre blanco, o entre hombre negro y hombre negro. Entonces viene aquí a decir como que pues a la máquina, al no poder experimentar las mismas cosas que una persona, pues no puede llegar a establecer una amistad como entre hombres blancos y hombres blancos y hombres negros y hombres negros. Bueno, ahí lo dejo, que los oyentes lo interpreten como quieran. Y luego otra, no sé si más o menos polémica, pero cuanto menos llamativa. Ya no sé qué objeción era, es que no les he puesto números, pero viene a decir Alan Turing textualmente lo que leo ahora. Asumo que el lector está familiarizado con la idea de la percepción extrasensorial y el significado de sus 4 elementos, a saber, telepatía, clarividencia, precognición y psicocinesis. No sé si está bien escrito. Estos fenómenos perturbadores parecen negar todas nuestras ideas científicas habituales. ¿Cuánto nos gustaría desacreditarlos? Desafortunadamente, la evidencia estadística, al menos para la telepatía, es abrumadora. Entonces aquí se lo dejo en bandeja a Iker Jiménez para hacer un reportaje de Alan Turing, pero pues esto era lo que pensaba Alan Turing. Pues hemos visto unas predicciones muy acertadas y unas citas pues un poco menos acertadas. Pues como eso no es acertado, desacredita todo lo demás. Yo pararía de leer ya. Vale, pues nada, gracias, Guille. Nada. Retomando entonces, si os parece un poco esas reflexiones finales que servía Josu. Yo, bueno, la primera de todas, yo creo que hay consenso, ¿no? En esto, pues Turing era un visionario por muchas facetas. Incluso en este artículo, que para mí, ahora os diré un poco porque creo que el test de Turing hoy en día
lo podemos dar como fallido para lo que pretendía. Ahora os digo mi impresión. Incluso en un artículo de esa índole, mucho de lo que él reflexionaba y concebía sigue siendo vigente 75 años después. Sigue habiendo algunas de las preguntas que él se hacía que nos las seguimos haciendo y las seguimos sin resolver. Entonces, bueno, nunca está de más decirlo, pues que este tío era un genio, no solo por este paper, sino por todo lo que hizo, y pues sin duda es una de las grandes mentes del siglo pasado, ¿vale? Dicho eso, lo que os comentaba, yo creo que el test de Turing fracasa en su objetivo, incluso dejando de lado esa premisa de si la conciencia fuera o no. O sea, si la dejamos totalmente fuera y damos la definición un poco que dice Guille, yo creo que el test de Turing incluso a día de hoy no sirve para decir si una máquina es inteligente o no en esos términos. Incluso dejando fuera algunos ejemplos que ha habido famosos de cómo se ha llegado a pasar el test de Turing, un poco haciendo, no trampas, pero cosas muy forzadas. Hay dos casos muy famosos: una máquina que se hacía pasar por un psicoanalista, entonces la conversación que siempre te tenía te llevaba siempre mucho como a hacerte preguntas, tú pensabas que estabas hablando con un psicólogo, entonces pues te confundía porque todo el rato te contrapreguntaba a ti, entonces estaba como muy forzado. Y luego otro también que es muy famoso, uno que también se supone que pasó el test, que sonará, es el de que se hacía pasar por un niño ucraniano de 13 años, entonces la gente pensaba pues algunos fallos que pudiera tener, pues que era pues porque entre que era niño y hablaba otro idioma. Sí. Entonces, quitando un poco esos casos que son más anecdóticos, es verdad que una conversación es algo suficientemente amplio y tiene su diversidad para, bueno, poder ver que generalizas bien, pero yo creo que en lo que estamos viendo ahora con los modelos de lenguaje, para cumplirte una tarea incluso de habilidad, yo creo que no es lo que el mejor termómetro, ¿no?, de si dirimes si una máquina es inteligente o no. Entonces yo creo que en torno al paper que montó hay ideas muy interesantes, pero al igual que sí que creo que consiguió hacer análogo máquina de Turing con computabilidad, yo creo que hoy en día podemos decir que test de Turing no es sinónimo de inteligencia, incluso definiendo la inteligencia, pues dejando de lado esa parte de la voluntad. Y luego nada, respecto a las objeciones 3 y 4, pues no da respuesta, pero también en su favor es decir que 75 años después pues nadie lo ha hecho tampoco todavía. No tenemos respuesta ni a la objeción 3 ni a la objeción 4. Entonces creo que son temas muy interesantes y los tenemos ahí un poco en mente de traer a la tertulia, así que ya sabéis, si os gusta pues dejadnos comentarios, mandadnos vuestras sugerencias y animadnos a que los traigamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Según mi opinión, el test de Turing lo que mide es la capacidad de imitar en la conversación a las personas. Entonces, claro, con estos modelos que entrenamos a día de hoy, que los entrenamos básicamente a eso, para imitar el texto que ha generado la humanidad pues a lo largo de los últimos años, pues yo creo que si a Turing le pusiéramos a hablar con un modelo de llama de 7 billones de parámetros, seguramente él daría el test por válido. Entonces, dicho esto, yo diría que si cogieras este test y lo extendieras a una duración arbitraria, pues quizás sí que te sirve para medir la inteligencia. Si tú estuvieras hablando con un modelo de lenguaje pues días, pues yo creo que sí serías capaz en algún momento de poder darte cuenta de que no es una persona y que es un modelo de lenguaje. Y me imagino que conforme vaya avanzando la inteligencia de estos modelos, ese tiempo que hace falta para poder darte cuenta de es una máquina o no, va a ir creciendo. Entonces, claro, teniendo eso en cuenta, pues no parece que sea la mejor manera de accionar un test que pueda ser útil, porque así, si al final pues acabas teniendo que estar hablando con el modelo un año, pues es completamente impráctico. Pero bueno, eso, al margen de eso, el artículo me ha gustado, me ha parecido que hace predicciones muy acertadas. No hemos mencionado, pero habla también brevemente de cómo poder resolver este test. Él comenta de en vez de programar la máquina desde cero, pues intentar hacer una especie de aprendizaje por refuerzo, generar una máquina que sea como un niño, que vaya aprendiendo y
Y bueno, pues son ideas que desde la perspectiva de todos los años que han pasado, pues me parecen muy avanzadas para la época y por eso me ha gustado bastante el artículo. Muy bien, y con esto llegamos al final del programa, pero antes vamos con la sección de recomendaciones. Íñigo, ¿qué recomendación nos has traído hoy? Yo os traigo una novela que he leído recientemente y que me ha encantado, la verdad. La novela se llama Orbital, es de una escritora británica que se llama Samantha Harvey y es una novela bastante atípica. Cuenta 24 horas de 6 astronautas en la Estación Espacial Internacional y dura solo eso, 24 horas, que lo chulo es que, claro, para ellos pasan 24 horas, pero ven 16 órbitas terrestres. Entonces, una novela a mí me ha encantado porque más que la trama que tenga es pues las reflexiones que van teniendo estos astronautas. Al mismo tiempo te va narrando lo que ven ellos, o sea, con unos pasajes de belleza absoluta, de amor por el planeta Tierra y por la humanidad y nada, bueno, súper recomendable, uno de los libros que más me ha gustado últimamente, así como del género ficción. Muchas gracias, Íñigo. Carlos, ¿qué recomendación nos traes tú? Pues yo os traigo hoy una recomendación nada subjetiva y es que yo, bueno, soy súper fan de que para mí es el mejor deportista español de todos los tiempos, que es Rafa Nadal, que se retiró el año pasado. Si alguien no sabía esto, por favor, que salga de la cueva donde esté. Y entonces lo interesante que ha pasado ahora es que comienza ahora Roland Garros, un torneo muy importante para la carrera de Rafa Nadal, y le han hecho un homenaje súper bonito y hay un vídeo en YouTube de 47 minutos donde se ve un poco todo el homenaje, que me ha parecido interesante, chulo, emocionante, bonito, y que para cualquier fan mínimamente pues del deporte yo creo que será muy interesante de ver. Muy bien. Y Josu, ¿qué recomendación nos traes tú? Acabo de ver, por cierto, Íñigo, que el Orbital ha ganado el Booker Prize, el premio. Sí, creo que sí. Sí. Interesante. Pues yo recomendaría a los oyentes que viesen la película The Imitation Game, Descifrando Enigma, que creo que la hemos comentado antes, de Benedict Cumberbatch, que es una peli que narra un poco la vida de Alan Turing. Muy bien. Y yo, muy parecida a la recomendación de Josu, traigo la película Ex Machina. No sé si la hemos traído alguna vez, pero bueno, también está muy relacionada con el test de Turing y pues puede ser un buen complemento para el capítulo de hoy. Ese es el director es este, ¿no? El Alex Garland. Sí. No sé tiene pelis muy, muy chulas, y la serie que hizo también, la de Debs, también súper recomendable para estos temas. A mí me encantó también. Muy bien, pues aquí ya terminamos. Muchas gracias, Íñigo, por traernos este tema. Gracias. Y nos vemos en la siguiente tertulia. Adiós. Hasta la Hasta la próxima. siguiente. Hasta luego, chao. La tertulia de la inteligencia artificial.